La Galería del Este era un éxito. Y ahí estaban todos los músicos. Tengo tiempo. Como una especie de familia, además. El Agujerito mismo tenía un lugarcito por donde uno miraba otro mundo. No te apures, ya más loco. Si hay una disquería que fue punto de encuentro y de referencia de varias generaciones, ese lugar fue El Agujerito, que dejó una huella imborrable en más de una generación. La dupla de realizadores Ana Jesús y Leandro Cuesta estrenan un documental ágil y dinámico que reconstruye la historia de esa disquería que fue símbolo de una época. Muy buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido al espectáculo y yo, Horacio y Marcelo te saludan. Hola, ¿qué tal ambos? Leandro, un gusto. Yo estuve el otro día, Horacio mi nombre, en la DAC, viendo vuestro documental, me entusiasmó muchísimo. Yo nunca había entrado al Agujerito, pero siempre pasaba por ahí, por la Galería del Este, y me encantó la película de ustedes. Es un pedazo de historia argentina, diría yo, pero cuántos lindos recuerdos y cuántas curiosidades relativo al mundo de la música y, mejor dicho, de la discografía. Bueno, sí, muchas gracias. Qué bueno que por lo menos no fuiste al Agujerito, pero pudiste ver un poco de ese mundo, ¿no? A través de la peli. Sí, lo viví como si hubiera ido, te digo la verdad, Leandro. ¿Y a vos te pasó bien, de conocerlo? ¿A mí? Sí. No, yo no pude conocerlo porque, bueno, cuando empezamos el proyecto fue en el 2020, época de pandemia, y principio del 2021 el Agujerito cerró. Así que no tuve la posibilidad de conocerlo. Nosotros arrancamos con Ana a pensar en este documental. En realidad al principio, para buscar fondos y hacer un poco de revuelo, hicimos un video, un tráiler de investigación, donde nos mandaron amigos de los hermanos, de los fundadores de la disquería, nos mandaron algunos testimonios. Entonces con eso reconstruimos un poco con imágenes de archivo y música, que ahí pusimos la mejor música que nos gustaba, digo, Led Zeppelin, Jethro Tull. Fue como que nos dimos todos los gustos, ¿no? Y después de eso, bueno, pasaron 2 años recién hasta que conseguimos una productora que nos avale frente al Inca también para que poder presentar la carpeta, ¿viste? Entiendo. Hablas de música y ¿por qué quedó elegido como tema central del tráiler Bajan del Flaco? Bueno, creo que por un lado es el de los 4 temas que no son inéditos del documental, es como el que más nos gusta, el que más un poco representa esa época, y sí, es básicamente por eso. Uh-huh. ¿Y de dónde es que surge el interés por querer contar esta historia, independientemente de lo que es el tema de la nostalgia? No es cierto que uno puede llegar a sentir, pero si no tuvieron oportunidad ustedes de conocer ese lugar, entiendo yo que algo les debe haber despertado curiosidad, interés. No, sí, obviamente, bueno, como dijeron, es una parte de la historia. Sí. A mí, por lo menos, desde mi punto de vista, a mí me interesa un poco el mundo de, bueno, además de esa época, como retratar un poco los modos de hacer de antes, ¿no? Hay ahí algo que, al revés de la nostalgia, me parece que es algo que se puede rescatar y se puede profundizar. Esto de la recomendación, de ir a un lugar, de vincularte con otros, de, bueno, de tener una pasión, que muchas veces cada vez es más difícil tener una, porque hay tanta oferta, digo, de pasiones, de intereses, que bueno, uno se pierde en ese mar, más allá de que en la música también, ¿no? No soy un melómano yo, pero entiendo que el algoritmo y el bombardeo de nuevas bandas, de nuevos temas, a veces correr atrás de la premisa, perdón, bueno, ustedes me entienden, como que te saca un poco, sí, el valor de escuchar algo que te gusta o saber cuáles son tus gustos, compartirlos con otros. La inmediatez, Entonces, ¿querés decir un poco? Ese. ¿Cómo? ¿La inmediatez, estás hablando de eso? Sí, de la inmediatez y del bombardeo, ¿no? De estar en las redes sociales, de que te recomienden cosas todo el tiempo, de no tener realmente alguien, un referente que te diga, bueno, escuchaste esto, ya escuchaste esto, bueno, ahora pasa esto. Y eso me parece que era el rol que cumplía el Agujerito para muchos de los que participaron del documental. Totalmente, pero sí, igual, sí.
para terminar de responderte, Sí. en realidad la historia surge de mi compañera, de la codirectora, que es Ana Jesus. Ella conoce a Rolly hace muchos años en Nueva York porque ella va a estudiar moda. En el documental un poco se cuenta la historia de cómo Rolly llega a vivir en Nueva York, así que no vamos a spoilear, pero bueno, allá se conocen y ella tampoco es de la generación del agujerito, pero es una generación menos. Entonces siempre escuchó a sus hermanos y a sus amigos hablar sobre el agujerito. Y ella quería retratar sobre todo esa época que es como desde el 69 que se funda la disquería hasta mediados de los 80, que es cuando nosotros proponemos que en realidad el agujerito cambia un poco, de estructura, porque cambia en el formato Porque se muda CD, también. cambia los cassettes, Ujú. cambia un poco la dinámica de consumo en la Argentina, con la llegada, bueno, inminente de los 90, el tema del shopping. Entonces ya esa época no era la época que nosotros queríamos retratar, que era algo más, de la bohemia y la cultura de la zona del centro. Claro, y dentro de esa bohemia y cultura también estaba, que tácitamente un poco estabas haciendo antes, si vamos al caso mención, que te da la presencialidad, esa recomendación que creo que hoy también un poco se perdió, tan propia del boca a boca, tan propia de llegar a una disquería, como es el caso del Agujerito, de llegar a un videoclub, de llegar a una librería, y que sobre la base y los gustos de la persona que en ese momento está haciendo ese potencial, digamos, comprador y está haciendo la consulta, le permita orientar acerca y para poder así recomendar, ¿no es cierto?, algo que tiene que ver con la cercanía del interlocutor, ¿verdad? Sí, conocer los gustos de los clientes creo que era algo clave. Hay varios empleados del Agujerito que participaron, hay otros que nos quedaron afuera porque a lo largo de los 15 años que mostramos fueron muchos los empleados que pasaron, pero bueno, sí, ellos cuentan que además de aprender, porque tuvieron que aprender mucho, ellos, bueno, su padre fue disquero, así que también tenían una pata ya dentro de las discográficas, pero además de investigar y leer, se nutrían mucho de sus clientes, que les pedían por encargo discos que capaz ellos jamás habían escuchado, jamás se les hubiera ocurrido escuchar, y los escuchaban y bueno, así aprendían. Entonces era como un ida y vuelta también, eso es lo que cuentan. Uh-huh. ¿Cuál fue la recepción por parte de los Epstein cuando ustedes les acercaron la propuesta? Bueno, en realidad esa fue al revés. Ellos, como se acercaron a Ana, estaban planeando un libro. Sí. Habían estructurado un libro, estaban recopilando anécdotas, y Ana había hecho se fue a estudiar a Cuba, a hacer un documental, un taller, y bueno, a partir de ahí a Rolly, que es como es amigo de ella, se le ocurrió decirle, che, ¿qué tal si hacemos un documental? Y ahí arrancó todo, ¿no? Ni siquiera, pasaron cuatro años hasta que, bueno, llegó el estreno. Fue un proceso de nosotros irnos metiéndonos en la historia. Siempre tuvimos claro que los que iban a contar la historia eran ellos, porque, bueno, además de que ellos son los protagonistas, queríamos que esté su visión dentro del documental. Pero bueno, siempre siendo director y teniendo el corte final, obviamente lo que termina siendo, bueno, fue también influencia nuestra. Uh-huh. Uno de los fundadores reflexiona en el documental diciendo que se perdió esa capacidad para poder llegar a buscar, y que sería una buena apuesta volver a sumergirse en algún agujerito que nos lleve a encontrar nuevos caminos desconocidos. ¿Cuál crees en este momento que sería ese espacio, ese nuevo agujerito para poder encontrar ese nuevo camino? Bueno, sí, no sé si es mi responsabilidad decirlo. En realidad siempre fue la idea buscar o mantener como motivación un poco en no hacer algo totalmente nostálgico, ¿no? Preguntarse, bueno, cuál es el nuevo espacio de rebeldía, sobre todo de la juventud, porque cuando ellos empezaron el agujerito, bueno, Gaby tenía 17, 18 años, Rolly tenía 20, los dos eran estudiantes, entonces en esa dinámica de, bueno, además hacer otras cosas, Gaby jugaba al básquet, por ejemplo, entonces Susana, me estoy hablando de Susana Silva, que fue la primera esposa de Rolly, que ella también estudiaba letras, entonces todos tenían sus otras actividades,
Y bueno, y el agujerito formaba parte, bueno, de un hacer cuando podían, cuando tenían tiempo. Al principio era bastante desorganizado, pero después de a poco se fueron organizando y de pronto se fue convirtiendo en un negocio, ¿no? Ellos cuentan que en un momento como que dejó de ser eso ese hobby que lo motivaba, ese hobby, esa llama, ¿no? En un momento ya se convirtió en un negocio y bueno, ahí es un poco cuando empieza quizás el declive de ellos, por lo menos participando ahí. Uh-huh. Pero perdón, no te puedo responder en realidad cuál es el nuevo agujerito, la verdad que no se me ocurre ahora. Es que la pregunta era abierta y no apuntaba justamente, entendés, un poco solo al documental, sino que así como ellos fueron un poco visionarios, por así decirlo, y se propusieron, era una pregunta que traspasaba la generación y que por ahí era para despertar una respuesta, una visión tuya desde otro lugar, no tanto en sí como realizador, sino como persona de una nueva generación. Pero sí, estamos muy contentos. Está todo bien. Cuando por lo menos la presentamos la película en el Festival de Mar del Plata, había muchos jóvenes. Uh-huh. Entonces, bueno, hacer la película fue un especie de agujerito porque fue una odisea en cierto modo, porque fue cuesta arriba. O sea, todo esto que te cuento, en el medio hicimos un crowdfunding que no funcionó. Tuvimos que, pudimos presentarnos al Inca porque justo el Inca sacó el tema de la quinta vía. Nosotros como ópera primistas no podíamos presentar una película, al final sí, porque nos pudo presentar Duerme Vela con la productora, sí. Tomás Deepwood, claro, que es el productor. Él nos pudo presentar la carpeta, entonces... Y bueno, fueron años de mucho trabajo, así que sí. Bueno. Yo creo que para mí, por lo menos, el agujerito fue hacer esta película. Ok. Che, Leandro, contame un poco cuando nació esta idea, este proyecto, ¿cuánto tiempo pasó hasta llegar al estreno hoy de este hermoso documental? ¿Cuánto tiempo les demandó todo esto? Me preguntaban lo mismo y se me cruzaron todas las fechas, viste, sí. Que uno está como un poco acelerado y ansioso con todo el estreno. Sí, en realidad fue dividida el tema del rodaje. Empezamos en diciembre del 2022 con una jornada de rodaje porque bueno, uno de los hermanos, Rolly, vive en Estados Unidos, sí, entonces tenía que venir también. Hicimos una jornada para ver un poco cómo funcionaba el equipo y todo, probar algunas cosas también, y después el rodaje fue más que nada del 2023 entre junio y agosto. Hicimos 9 jornadas también de rodaje ahí. Okay. Y a Susana también le hicimos venir, que también es de Nueva York, y tuvimos la posibilidad, por suerte, de ir allá y filmarlos a ellos en esos lugares que ellos recorrían cuando eran chicos, porque ellos viajaban mucho allá a ver las discográficas, a ver bateas en disquerías de allá, a ver qué se estaba consumiendo, y además a nutrirse un poco del ambiente musical de ahí de Nueva York, ¿no? Claro. Contame y ya te dejo libre, ¿cuál fue la repercusión en Mar del Plata en el Festival Internacional? Bueno, sí, muy buena. Al final, por suerte, pudieron venir los hermanos, que bueno, estaban muy curiosos el público de preguntarle cosas a ellos. Claro. Así que estuvo muy bueno, y después, bueno, están disfrutando de un momento de estrellas de rock, como me parece que se lo merecían, ¿no? Claro. Porque había quedado un poco olvidada la historia, y bueno, es un revival para ellos también, y afuera de la sala les pedían fotos, así que les pedían autógrafos en algunas. Hay gente que todavía conserva, ¿viste? Las revistas de pelo con las publicidades, o mismo las bolsas con el logo del agujerito. Así que sí, muy muy contentos. Yo eso lo escuché el otro día ahí en la DAC con todos ustedes, pero quería que lo repitieras acá en el aire para que nuestros oyentes tuvieran una idea más completa de lo que es este sensacional documental llamado El Agujerito y la repercusión que está teniendo. Perfecto, y que a partir de hoy pueden ver entonces en los diferentes espacios Inca, entre ellos va a estar en el Paramount de Caseros, así que atención zona norte, porque de repente también tienen esa posibilidad para disfrutar de este excelente documental. Gracias, Leandro, por estar presente. Bueno, les agradezco mucho. Un gran abrazo, Leandro, un gusto grande. Abrazo grande, chau chau. Leandro Cuesta pasó por El Espectáculo y Yo.